Antes de iniciar, dale me gusta y sígueme. Apóyame para subir más contenido como este y deja en la caja de comentarios sugerencias de que te gustaría escuchar. Me llamo Antonio, y esta es la historia de cómo, a veces, escapar de un infierno solo te lleva de vuelta a uno que ya conocías. Es la historia de las decisiones difíciles, las que te parten el alma, entre el dolor que te dejó el pasado y la destrucción que te acecha en el presente. Acababa de terminar con Rocío. Fue un final ruidoso, lleno de gritos y lágrimas, pero necesario. Sentía que me ahogaba, que cada respiro era una lucha contra una marea de control que me arrastraba. Su control no era sutil. Era una jaula que se cerraba a mi alrededor día tras día. Controlaba mis salidas, con quién hablaba, incluso la ropa que me ponía. Todo tenía que pasar por su filtro. Mis amigos se convirtieron en enemigos potenciales. Mis compañeras de trabajo, amenazas. Cada contacto en mi teléfono era sospechoso. Vivía bajo vigilancia constante, una sombra que me seguía a todas partes. Lo peor es que, al principio, confundí ese control con amor. Creí que era preocupación, que le importaba tanto que no quería perderme. Qué ingenuo fui. Era posesión, no afecto. Los días se volvieron más oscuros, más pesados. La vigilancia escaló a niveles absurdos. Revisaba mi teléfono sin previo aviso. Me hacía preguntas extrañas en medio de la noche sobre con quién había hablado o dónde había estado. Recuerdo días con 30 mensajes suyos sin responder en mi bandeja de entrada. 17 llamadas perdidas solo en una tarde. Era una avalancha constante que me impedía pensar, respirar. El punto de quiebre llegó una noche. Me encerró en el baño, solo porque sospechó algo que no era cierto, basado en una interpretación retorcida de un mensaje. Sentado en el suelo frío, con la puerta bloqueada, toqué fondo. Ahí, en esa pequeña prisión, me di cuenta de que no podía seguir así, que esto no era vida, que el miedo se había convertido en mi compañero constante. La decisión fue impulsiva. Esa misma noche, cuando por fin me dejó salir, empaqué una pequeña maleta, lo esencial, y me fui, sin mirar atrás, directo a casa de mi madre. Sentí un alivio inmenso al cruzar la puerta, como si volviera a respirar después de mucho tiempo bajo el agua, pero ese alivio venía mezclado con un sabor amargo a fracaso. Me sentía solo, roto, incapaz. Las semanas siguientes fueron un borrón de aislamiento. Me encerré en mí mismo, noches sin dormir, dando vueltas en la cama, repasando cada detalle, cada error, cada humillación. Mi mente era un campo de batalla. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué había permitido tanto. La herida estaba abierta y no sabía cómo empezar a cerrarla. Y justo cuando estaba en ese pozo, cuando menos lo esperaba, apareció un mensaje, un nombre que no veía hacía mucho tiempo. Vanessa. Y justo cuando estaba en ese pozo, cuando menos lo esperaba, apareció un mensaje, un nombre que no veía hacía mucho tiempo. Vanessa. Vanessa. Un nombre que resonaba con dolor en mi historia. La persona que me había roto el corazón. No una, sino 2 veces antes. Su mensaje era simple. Hola, Antonio. Solo quería saber cómo estás. Una frase inocente, pero que removió todo dentro de mí. Dudé. Mucho. Pero la soledad pesaba. Y respondí. Quizás, en el fondo, buscaba una distracción. O quizás, solo quizás, una parte tonta de mí quería creer en las segundas oportunidades. O terceras, en este caso. Empezamos con mensajes casuales. Luego, llamadas que se alargaban horas. Pronto, videollamadas hasta la madrugada, compartiendo miedos, sueños, el vacío que sentíamos. Vanessa sonaba diferente, más tranquila, más madura. Hablaba de sus propios errores, de cuánto había aprendido. Me contó que se arrepentía de haberme perdido. Sugirió que nos viéramos. En nuestro parque.
ese lugar que guardaba tantos recuerdos, buenos y malos. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de miedo y una chispa de esperanza. Cuando la vi, el tiempo pareció detenerse. Estaba cambiada, sí. Se veía más serena, más centrada, como si los años le hubieran sentado bien. Hablamos durante horas, bajo el mismo árbol de siempre, y entonces, con lágrimas en los ojos, me dijo que se había dado cuenta de lo que había perdido, que yo era el amor de su vida, que había cambiado, que esta vez sería diferente. Y yo, desesperado por creer en algo bueno, desesperado por llenar el vacío que Rocío había dejado, le creí. Acepté darle una tercera oportunidad. Los primeros días fueron hermosos, como un sueño. Películas en el sofá, cocinar juntos, paseos de la mano por el parque. Sentía que, por fin, la vida me daba un respiro, que había encontrado la paz. Pero las grietas no tardaron en aparecer. Pequeñas al principio, mensajes que tardaban horas en ser respondidos sin explicación, salidas que no mencionaba hasta después, cambios de humor repentinos, sin motivo aparente. Intentaba ignorarlas. Me decía a mí mismo que eran cosas sin importancia, que todas las parejas tienen pequeños problemas. No quería ver lo que mi intuición ya gritaba. Una sensación de inquietud empezó a crecer en mi interior, una sombra que se cernía sobre la aparente felicidad. Algo no encajaba. La promesa de cambio empezaba a sentirse hueca. Y entonces, la verdad me golpeó. Fue una casualidad, o quizás el destino. Vi un mensaje en su teléfono, un nombre, Edu, y una frase que me heló la sangre. ¿Se repite lo de anoche hoy? El mundo se detuvo de nuevo, pero esta vez, no por amor, por dolor, por la certeza de que la historia se repetía. Le pregunté, con la voz temblando. Lo negó. Por supuesto que lo negó. Dijo que era un amigo, que yo estaba malinterpretando, que estaba paranoico por lo de Rocío. Intentó manipularme, hacerme dudar de mi propia cordura. Pero la duda duró poco. Busqué y encontré. Chats, fotos, audios. La evidencia era innegable. No solo no había cambiado, sino que me estaba haciendo exactamente lo mismo que antes. La tercera oportunidad era una farsa. El dolor fue abrumador, no solo por la infidelidad, sino por la cruel realización. Vanessa no había cambiado, yo no había cambiado. Estaba repitiendo el mismo patrón, volviendo a la misma herida, solo que ahora dolía más. Me miré al espejo, los ojos cansados, el rostro marcado por el estrés. ¿Qué me estoy haciendo a mí mismo?, me pregunté en voz alta. ¿Por qué buscaba el mismo tipo de dolor en diferentes personas? Entendí el ciclo. Escapaba de una situación destructiva, de una persona que me hacía daño, solo para regresar a otra que ya me había herido antes. Era un patrón de autodestrucción, un miedo a estar solo que me empujaba a buscar consuelo en lo familiar, aunque lo familiar fuera tóxico. Me di cuenta de que mi baja autoestima, mi miedo a la soledad, me hacían creer que no merecía algo mejor, que este tipo de relaciones eran lo único a lo que podía aspirar. Era una prisión diferente a la de Rocío, pero igual de asfixiante. Esa noche, mientras Vanessa dormía, empaqué mis cosas de nuevo. Esta vez, no fui a casa de mi madre. No quería volver a un lugar seguro, solo para esconderme. Necesitaba ir más lejos. Necesitaba empezar de cero, pero no con otra persona, conmigo mismo, lejos de los lugares, las personas y los patrones que me habían atrapado. Entendí que la verdadera sanación no venía de encontrar a la persona correcta, sino de convertirme yo en la persona correcta para mí, de reconstruir mi autoestima, de aprender a estar solo y a quererme. El camino ha sido largo, lleno de altibajos, de momentos de duda y de recaídas emocionales, pero ha valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de introspección me ha enseñado algo valioso. He aprendido que los errores no son fracasos, sino lecciones,
que es fundamental reconocer las señales de alerta, tanto en los demás como en uno mismo, que el miedo a la soledad no puede ser el motor de tus decisiones. Si estás pasando por algo similar, si te encuentras repitiendo patrones dolorosos, quiero que sepas algo. No estás solo, y mereces mucho más de lo que crees. Nunca te conformes con menos de lo que vales. Merezcas amor, sí, pero también mereces respeto, merezcas paz, merezcas felicidad. Y esa felicidad empieza por ti, por sanar tus propias heridas, por aprender a poner límites y por reconocer tu propio valor. El viaje hacia uno mismo es el más importante de todos.